Catalina, Francisco, Javier, Sandra, Maximiliano, Mike, Jiménez, Isaac. Otra vez. Ya, todos esperando. Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? En nuestro segundo día de cuarentena. Cualquier sueño, profe. En realidad, cuarto día, pues el sábado, domingo, lunes, martes, sí, día es cuarto día. De cierre y cosas así. ¿Cómo han estado? Espero que bien, que se cuiden. ¿Cómo ha estado la familia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Bonnie, Francisca. Vamos a ver. Javier, la foto que tiene. Qué divertido. Me da como sé esa foto. Qué divertido. Un cafecito con leche para el frío. Y no, andaban unos caballeros de verde aquí por la calle, revisando algo. ¿Cómo han estado? Espero que bien, espero que también hayan eh, revisado, leído bien, agarrado todo el PowerPoint que dejamos el otro día, porque hoy día quiero terminarlo. Y terminarlo y dejarles una tarea, ya, que es como para cierre. Recuerde que la próxima semana estamos a 29:30 y se nos acaba el mes y de alguna manera hay que hacer algún tipo de evaluación, que no sea con nota, pero como que algún producto, algo tenemos que hacer con lo que se aprendió. Entonces de ahí les voy a explicar, pero la última hora, Vincent, Vincent. ¿De qué se va a tratar esto? ¿Ya? Mira, por lo pronto terminar de explicar lo de la semana pasada. No sé si quedó alguna duda, ya, porque en el fondo acá lo que se trataba, acuérdense, era de ver en qué ámbitos, en qué áreas, dónde yo puedo encontrar el neoliberalismo, entendiéndolo como una especie de filosofía económica que ya es transversal y hasta donde yo creo que no, sí está presente. Y no es solamente un tema de Chicago Boys, un tema de AFP, es un tema que nos... Bueno, justamente el capítulo de hoy día tiene que ver con nuestras formas de ser neoliberales, ¿ya? Nuestras propias formas. Y no nos damos ni cuenta, pero somos parte, ¿ya? O a veces somos la antítesis, ¿ya? Pero eso vamos a verlo ahora. Este PPT que está aquí, qué lindo que me quedó, ya. Ya, vamos a hacerlo ahí, ahí. Esto hace para acá, ya. Mira, esto es más o menos lo que vimos la otra semana, que hay como 5 formas de entender el neoliberalismo, sea como una nueva forma o la forma actual del capitalismo, sea como una forma en que los gobiernos enfrentan los problemas sociales, sea como una forma de producir conocimiento, que es donde quedamos, así que eso hay que terminarlo. También una forma de experimentar nuestra vida cotidiana y también una nueva forma de organizarnos. ¿Ya? Son 5 formas distintas en las cuales yo voy a poder ver y entender este neoliberalismo. Catherine y Monse, ahí van entrando. Entonces, primero como fase del capitalismo desde los años 70, en realidad desde finales de los 50 y todos los años 60, esto es algo que se estudia, después se construye y se aplica en el lugar ideal para esto, que parece ser este pequeño país sudamericano donde hay una dictadura y por lo tanto es mucho más fácil. No sé si lo mencioné, pero desde mucho antes, para que vayáis cachando cómo son las cosas. Desde finales de los 60 y comienzos de los 70, que ya los economistas neoliberales chilenos, los Chicago Boys, desde antes tenían planeado cómo aplicar un sistema económico
nuevo, renovador, neoliberal, tras la caída de Allende. O sea, fíjate, o sea, ya tenían planeado cómo manejar la economía cuando se fuera Allende. Y por supuesto, la ocasión ideal, el golpe del 73, vienen estos caballeros y este programa de gobierno, este plan, que es un libro como de 500 páginas que se conoce como El Ladrillo. Básicamente se conoce como El Ladrillo porque ese fue el impacto que tuvo en la sociedad chilena. O sea, la apertura comercial, la importación de productos, eh, el quiebre de empresas nacionales, las cifras de pobreza que se elevaron al techo, la cantidad de quiebras y cesantía, todo eso habría producido alguna reacción social, que te eliminaran un viejo sistema de salud eficiente a cambio de las ISAPRES, que te cambiaran el sistema de jubilación por las AFP, habría producido una serie de protestas y revueltas y huelgas y marchas y paros y escándalos en cualquier parte del mundo. Pero en Chile no. ¿Por qué no? Porque era una dictadura. Y hola. Y los primeros años, recuerden, era bastante más dura y represiva de lo que fue al final. Estaba en plena operación Ladina, estaba la mayor cantidad de gente muerta, secuestrada, desaparecida, está justamente en los primeros 5 años, hasta el 78. Entonces es como obvio que frente a eso es el país ideal para aplicar estos cambios económicos, productivos, sociales, laborales, legales, tan profundos y que le cambiaran la vida tanto a las personas, en un país donde las personas no tenían derecho a decir pío, y no se atrevían a decir pío tampoco. Entonces, claro, es como el momento ideal, ¿ok? Desde el golpe 73, como lo vimos nosotros en la semana pasada, que en el fondo también se cambian los roles del Estado, deja de ser mediador entre empresario y trabajador, deja de ser el impulsor de la economía, sino que pasa a ser un Estado preocupado del mercado, de crear las condiciones de que faciliten el mercado, el intercambio, la empresa privada, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez el ejemplo más interesante es el de la creación de las AFP. Obligatoriamente tienes que estar en ellas, no hay posibilidad, y de hecho por ahí entre medio lo ves incluso metido en la Constitución, lo cual ya te dice que qué diablos hace un sistema de pensiones metido en la Constitución. Ya, una burrada que a alguien se le ocurrió. Ilustran esta idea de mercado porque en el fondo yo explicaba de que las AFP son una especie de cuentas de ahorro. No, no es un sistema de pensiones. A ver, aclaremos eso. Un sistema de pensiones es algo más estructurado, más, por último, globalizado. ¿Okay? Lo que tenemos acá es un sistema de cuentas individuales, que es igual al que tengas una libreta de ahorro en el banco y después vives con lo que juntas. Y más encima explicamos que esto era una especie de mecanismo por el cual el dinero que tú depositas se convierte en una especie de fondo que es usado por la AFP para hacer inversiones. Y con eso beneficia a los propios inversionistas, empresarios, empresas forestales, donde sea que la AFP meta plata, se supone que va a generar ganancias para la empresa que recibió la plata, para la AFP, y un margen de esa ganancia queda para ti, y por eso tus fondos crecen. Claro, si el negocio es malo, eh, la pérdida te la traspasan a ti. O sea, es como ver este asunto que ocurrió ahora. Yo sé que en televisión no se habla mucho, ustedes saben que los canales generalmente son bastante mezquinos con algunas noticias, pero cuando tú examinas el caso de los casinos en Joy, ya, tú tienes las AFPs, son las que prestan dinero. Se supone que las AFP están para invertir, o sea, para comprar parte de, ser parte de un negocio. En este caso prestaron plata
a los casinos porque tienen unas deudas pendientes con boletas de garantía, entonces para no quebrar, las AFP se metieron al negocio y participan entonces prestándole plata a los casinos Enjoy. Y uno dice, y a mí quien me preguntó, no se supone que la propaganda de la AFP dice que la plata es mía. Bueno, ahí tienes tú. Los cagüines que haya después respecto de quiénes son los dueños de Enjoy, que son amigos de, parientes de, ya ese otro cagüín que no me voy a meter, pero todo el mundo, ustedes, oye, pucha, busquen información por ustedes mismos, ya, para que no les metan, ya. Estaba también el tema este, de que el mercado lo que hace ahora es fomentar la competencia. Tú tienes que ser competitivo, tienes que ser innovador, tienes que inventar cosas para que te prefieran a ti. Por lo tanto, hay una palabra clave hoy día en el ambiente que significa competencia. Ya. Luego hablamos de que el neoliberalismo era una forma diferente de gobernar o solucionar los problemas públicos. Y ahí es en donde más se nota la presencia, la penetración del neoliberalismo, porque en el fondo, incluso siendo gobiernos a lo mejor llamados de izquierda, siguen ofreciendo soluciones que tienen que ver con eh, el neoliberalismo, porque penetran o dejan entrar al mercado. Y se me ocurrió, estaba pensando el otro día, otro ejemplo que ocurrió hace muchos años atrás, o se practica hace muchos años atrás, pero me acordé por el caso de mi papá. Eh, Cuando tuvo un infarto agudo al miocardio, año 2000, perdón, 1999, ya, 99. Por supuesto, es derivado al hospital de Quilpué, donde no pueden hacer nada por él, y lo derivan a Viña, donde está la unidad cardíaca, y el hospital Frique, ya. Pero en el hospital Frique no había camas disponibles para cirugía. Entonces estaba ahí como esperando, dando la hora, ¿cachai? Y en esa época se empezó a practicar esta idea de las cirugías de urgencia, que los tratamientos que eran urgentes debían ser realizados sí o sí. Entonces, si el sistema no ofrecía camas, si el sistema público no ofrecía camas para solucionar el problema, debía ser derivado al sistema privado, ¿ya? Entonces mi papá terminó operándose en la clínica Reñaca, ¿ya? Un bypass, dos bypass coronarios, 0 pesos, porque él era FONASA B, de esos que no pagan. Entonces después yo pensaba, claro, pues, la solución del Estado frente a la escasez de camas en hospitales no fue crear más camas, ni comprar más camas, ni agrandar el hospital, ni abrir una sala nueva, ni redefinir espacios. No, la respuesta del Estado fue, le compro servicios a una empresa privada, Clínica Reñaca. Y generalmente todavía lo hace. Cuando el sistema público no tiene capacidad, empieza a comprarle servicio sanitario a las clínicas privadas. O sea, permite que el mercado entre al negocio de la salud. En este caso, a ti. Puede que no te afecte, porque si tú eres FONASA A o B, no pagas nada. Pero es el Estado el que gasta dinero. Un día cama en un hospital público cuesta algo así como 90.000 pesos. Un día cama en un hospital público en UCI cuesta alrededor de 200.000 pesos. Pero un día cama en una clínica privada cuesta 800.000 pesos el día. Entonces el Estado está gastando 800.000 pesos por enfermo, pagándole a la clínica privada. ¿Te fijas? Entonces hay un criterio de formación y de participación del mercado. Cuando yo analizo ahí, cuando nosotros hablamos del sistema educativo, eh, el Estado no amplía los colegios, no construye más colegios. El Estado abre la educación para los privados e inventa la educación subvencionada, donde el Estado paga y al apoderado también, a veces también se le hace pagar. Entonces, te fijas que igual se permite que entre el mercado, no es el Estado el que soluciona. El Estado abre la puerta para que los privados entren y participen y fabriquen, inventen un negocio. ¿Ya? Ya. El rol del gobierno, como decíamos la semana pasada, organizar las políticas sociales según el mercado,
en salud, en educación, en la construcción de viviendas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Se trató de arreglar un poco las cosas, pero de repente son igual de malas o peores, ¿ya? Como cuando Ricardo Lagos inventó el CAE. O sea, ya, sí, perfecto, hagamos que los estudiantes ingresen a la universidad, que puedan pagar la universidad, no que sea gratuita, sino que eh, entiende, porfa, el esquema de pensamiento. No estamos hablando de que la universidad sea gratis para los estudiantes. Estamos hablando de que puedan endeudarse para pagar la universidad, para que puedan endeudarse fácilmente. Y por eso se inventó el CAE. O sea, dijo, aquí tenemos un negocio bueno, prestarle plata a los estudiantes para que entren a la universidad, paguen sus matrículas y sus mensualidades, y el negocio se lo voy a pasar a los bancos. No lo administra el Estado. Oye, ni en mi época cuando yo estudié. Porque por último me pasaron plata, tuve crédito fiscal y eso era el Estado. Y después lo pagué. 12 años me demoré, pero lo pagué, porque era barato. Y de repente se les ocurre este negocio de CAE. ¿Ya? Desde los 60 hay un nuevo tipo de reformas, se empieza a aplicar o hacer fuerte la idea de que todos los mercados deben ser sustentables, de que todo debe ser autogestionado, de que se empiezan a hacer cosas pero con criterios de mercado. Ahí en el caso del Transantiago, no es un sistema público de transporte, es un sistema que el Estado diseña un sistema y le entrega partes del sistema a otras empresas privadas. ¿Te fijas? Hay empresas que administran, son como 5 o 6 empresas que son las dueñas de los buses, otra empresa administra el sistema, otras para los semáforos, otra para el sistema GPS. En el fondo son empresas privadas que están recibiendo un pago de parte del Estado. Uno de los ejemplos de ese autofinanciamiento es el que mencionamos de TVN. Cuando ustedes reclamen que Televisión Nacional paga sueldos millonarios, usted dice, pero ¿cómo mis impuestos se gastan en eso? ¿Entiendes? No, tú no pones un peso, ni uno, en TVN, ni uno, porque es una empresa autofinanciada. Es una empresa pública, pero que debe funcionar como empresa privada. En el fondo, esa es como la política que se debe tener acá. Luego tenemos esta idea, vimos, alcanzamos esto, que llegamos por fin. Neoliberalismo es una red de conocimiento. En el sentido que estos Chicago Boys que vienen de la Escuela de Chicago, la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, y son estudiantes de la Universidad Católica de Chile, de Santiago, eh, van a venir acá y se van a hacer expertos en todo. Entendamos, lo primero, el primer gran éxito de la Escuela de Chicago y estos Chicago Boys fue llegar acá y convencer a la autoridad de la época, a los militares, de que eran expertos. Claro, expertos en economía, porque habían estudiado posgrados en economía, lo cual no los hace expertos en economía, solo tener un posgrado en esa forma de entender la economía, que no es la única. Pero su influencia, su penetración y sobre todo su alianza con la dictadura militar represiva y asesina les permitió imponerse y en cierta forma destruir a las otras escuelas de economía, como la de la Universidad de Chile. Y el éxito de ellos es justamente estar ahí, estar presente en todo, ser expertos en todo. Entonces tú empezaste a ver, y creo que lo puedes ver hasta hoy día, en que de repente el encargado de educación es un ingeniero comercial, el encargado... De hecho, estaba pensando recién que cuando veo televisión y veo la Seremi de Salud de la región metropolitana, la señora Martorell, ella es ingeniero comercial, entonces uno se pregunta, la encargada de salud de la región de Santiago es una ingeniera comercial. Es parte de este proceso. ¿Ya? Nos convierte en la solución. Él, el gurú, el papá de todo esto, que se llama José Piñera, eh, es como el máximo representante. ¿Ya? Es como el gurú de esta gente, el inventor de las AFP, por ejemplo. En el fondo, el sistema empezó a crear lo que denominamos la figura del experto ignorante, o sea, un tipo que sabe de economía, mejor dicho, conoce de teoría económica neoliberal, y esa teoría económica neoliberal pasa a ser la respuesta a cualquier pregunta que le hagan. Entonces, tú empiezas a ver que se actúa con un criterio económico neoliberal para administrar la salud, la educación, las pensiones, las viviendas sociales, el diseño de obras públicas, todo. ¿Ya?
como dice ahí, el truco para que sea efectivo el experto ignorante necesita que los otros actores relevantes en tomar decisiones los traten como si fueran expertos. De ahí que durante la dictadura militar toda esta gente era prácticamente idolatrada. Entendamos, todas las dictaduras militares se caracterizan por tener fuerza, pero no por tener ideas. Toda esa gente no se caracteriza por ser muy inteligente. La misma estructura los hace ser obedientes, no inteligentes. Entonces siempre buscan la asesoría, ¿ya?, de otros. Entonces se van llenando de asesores económicos, expertos en... Y el cuento es que todo ese montón de expertos viene desde esta economía, desde este pensamiento neoliberal de Chicago, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Que se empiezan a estructurar estos centros de pensamiento. Las universidades, todas, empiezan a seguir el mismo modelo, porque como es lo que está en boga, tú entenderás que la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Santa María, la Católica del Paraíso, la de Concepción, todas la Austral de Valdivia, ninguna va a tener ninguna intención de seguir con modelos económicos antiguos, siendo que ya sabemos cuál es el modelo que se impone, cuál es el modelo favorito de la dictadura y cuál es el modelo favorito del empresariado. El empresariado es al mismo tiempo aquel que financia los estudios en las universidades, los proyectos en las universidades, y muchas veces eh, las universidades dependen de los financiamientos que vienen desde las empresas, por lo tanto no vas a tener ninguna política que vaya en contra del empresario. ¿Ya? Entonces te vas a transformar también en una escuela económica neoliberal, desde la Universidad Arturo Prat hasta la Universidad Magallanes, ¿no? Todos. ¿Ya? Y desde los fines de los 80 se expande esto, se difunde, aparece publicado en prensa. La prensa misma empieza a funcionar con un criterio neoliberal, aparecen diarios económicos, publicaciones económicas, segmentos del Mercurio, las revistas del fin de semana, Economía y Negocio, ahí aparecen varios, o sea, revistas antiguas que eran de periodismo, de repente se transforman en revistas económicas, como el que pasa, la revista Capital, el Diario Financiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, me faltaba lo de los centros de estudio. Recuerda que estos tipos se organizan en centros de estudio. En general, puedes encontrarlos como, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos, el CEP, o el Instituto Libertad y Desarrollo, Instituto Siglo XXI, Instituto, 20.000 nombres, que no importa de dónde salgan. Incluso Siglo XXI, que es un instituto surgido desde Ricardo Lagos Escobar, expresidente, aparece la idea de seguir en el mismo esquema neoliberal, de plantear soluciones y políticas sociales a través del mismo sistema neoliberal. O sea, hagamos esto, pero ¿cómo? Ya, introduzcamos el mercado. Dejemos que los privados hagan negocio y con esto conseguimos un beneficio social. Dejemos que las empresas constructoras hagan las viviendas sociales. Ellos ganan, todos ganan. Los pobladores ganan. En fin, ya, o sea, pero ¿dónde está el truco? Estos centros de estudios están llenos de expertos. Una vez más, esa palabra, experto. Y estos centros de estudios son los que son llamados para asesorar a nuestros líderes. Ya voy a poner un ejemplo. Suponte que, ya voy a poner un caso, no sé por qué me acordé de la Pepa Hoffman, diputada RN, casada con un tipo que es opinólogo, que aparece siempre en programas políticos de TVN, la que tiene por ahí un caso pendiente con el hijo, ya, algo así como Martincito Pradena, de ese tipo de gente. Pero ese tipo en general no tiene una formación académica. ¿Ya? Tú le ves el currículum, para eso tú te metes a la Cámara de Diputados o al Senado y puedes ver el currículum de todas las personas que están ahí. Es cosa de que la gente use las herramientas y averigüe quién es quién. Lo que pasa es que el chileno es flojo. Pero tú te metes ahí y te das cuenta que la tipa no tiene ninguna formación académica especial. Entonces tú dices, ¿cómo una tipa común y corriente
que puede ser, no tiene ninguna cosa especial más allá de cualquiera de nosotros los mortales, esa tipa es la que tiene que decidir sobre leyes de familia, leyes de defensa, leyes de económicas, leyes de educación, leyes sobre salud. Entonces dirían, pero ¿cómo la tipa va a ser tan experta para opinar de todo y votar en la Cámara de Diputados? Fácil, ¿no? Los diputados, los senadores, los ministerios, los gobiernos, todos contratan asesorías. Es como si yo, por ejemplo, fuera diputado y la verdad yo no tengo idea de leyes de tránsito. Entonces hay que votar una ley importante sobre eso, sobre un cambio, no sé qué cosa, y yo me asesoro y llamo por teléfono y digo, oye, por favor, Instituto de Centro de Estudios Públicos, ¿tú podías asesorarme en esto? Y de repente ellos me mandan un paper, unas tesis, viene una persona y me explica ciertas cosas, por supuesto que el servicio se paga. Eh, perdón, las asesorías las pagamos nosotros. Por eso siempre se critica tanto el gasto que existe en el Congreso, porque esa asesoría la paga el Congreso. ¿Ya? No la paga el diputado de su sueldo, la paga el Congreso. Oye, una asesoría del Centro de Estudios Públicos al diputado tanto por tal tema. Ya, listo. De ahí viene el tema de las boletas falsas y toda una cuestión que hace mucho tiempo atrás se reclamó y mucha gente fue presa, fue condenada, el Iván Moreira, bla, bla, bla. El asunto es que, ¿qué tipo de asesoría voy a recibir yo? Si casi todos los centros de estudio que existen tienen que ver con una filosofía neoliberal, entonces en mi cabeza de diputado, a lo mejor no existe otra forma de pensar el mundo que no sea neoliberal, que no sea armar un negocio para alguien, ¿te fijas? Entonces, estos centros de estudio están siempre presentes, por eso se les llama los think tank, por ahí aparece el nombre, think tank, o pues esta especie de estanque de pensamiento, lugares llenos de, entre comillas, expertos, que lo único que van a hacer es darle una visión neoliberal a todo lo que se les ponga por delante. Está lleno de, como dice el texto, expertos ignorantes. ¿Tú sabías, por ejemplo, que en la comisión que trató de reformar la educación no había ningún profe? ¿O que en la primera comisión que había para esto del COVID y las cuarentenas no había ningún médico? Todas las comisiones están llenas de ingenieros comerciales. Eh, por lo tanto, se entiende el criterio con el que van a hacer las cosas. Ya, empecemos con el cuarto punto. Este es más directo al hueso o a lo que nosotros mismos pudiéramos sentir, porque esto tiene que ver con cómo nosotros nos transformamos en agentes del neoliberalismo, difusores del neoliberalismo, o parte integrante del sistema neoliberal. Como dice ahí, se vive como una serie de papeles, de roles que se nos asignan y se nos dice, tú debes ser así. Este es el rol, este es el papel que te tocó en esta obra de teatro. ¿Ya? El asunto es cómo nosotros experimentamos esos roles. A mí ya se me asignó algo, se me puso la chapa. Tú debes ser esto. El cuento aquí es que en tiempos presentes ya hay harto estudio de cómo yo me siento al cumplir ese papel que me dieron. Eh, a ver, por ejemplo, el párrafo segundo ahí cuando habla de las escuelas. La escuela eran centros de difusión, de convivencia, de formación cívica, dado que existía esta convivencia entre personas diferentes, convivencia entre personas de diferentes estratos, de diferentes niveles sociales, de diferentes áreas geográficas, de diferentes barrios de la ciudad. Todos convivíamos en la escuela. Todos éramos parte de un conjunto que entendíamos que se llamaba sociedad. De repente el sistema nos segregó, inventó escuelas para los de arriba, para los del medio, para los de abajo. Eh, pero más importante que eso, dejamos de ser o dejamos de tener una relación, el sistema al menos, dijo que ya no importaba la relación profesor-alumno,
que era una, ¿cómo te dijera? Era una relación muy extraña, era como de cátedra. No sé si han fijado esas salas universitarias en que de repente están todos los puestos así, puestos como en anfiteatro, y adelante hay una tarima, y el que habla está siempre más arriba de los demás. Esa estructura física, en cierta forma, reflejaba la estructura mental y social que se armaba en la escuela. El profe era el tipo que sabía, el profe era el tipo que te enseñaba. El apoderado entendía que el alumno iba a ese colegio a aprender sobre la vida. Y de repente, eh, el apoderado ahora se transformó en un consumidor de un servicio. Y muchas veces alega y dice, bueno, yo estoy pagando. Eh, el alumno mismo también tiene una relación diferente, es un consumidor de contenidos que tienen más que ver con la rendición de pruebas estandarizadas o control de calidad, como los productos que salen de una fábrica. ¿Ya? Esos controles de calidad que se pueden llamar CIMSE o se pueden llamar PSU, en el fondo miden un nivel de logro. No cuánto aprendiste, no cómo eres como persona, eh, ni tu ser, ni tus valores, ni tus intereses personales. No, o sea, entendamos, el colegio es un proveedor de servicios de aquello que se entiende que es básico, generalmente la cosa va por la matemática y el lenguaje, y luego se mide eso, igual que como tú fuiste moldeado en esa fábrica, luego se mide por control de calidad externo, se mide la calidad de ese producto, por ejemplo en la prueba CIMSE, y luego se verá si tu empresa proveedora llamada colegio es buena con el producto o no, según el puntaje que saquen los alumnos en tu CIMSE. Y el apoderado, que es un consumidor, deberá entonces actuar igual que cuando va a comprar zapatos o va a comprar ropa o va a comprar un pollo para el almuerzo. Tengo que ver dónde es mejor el servicio. Entonces, lo primero que hago, ¿cómo le va a este colegio en el CINCE? Eh, y caigo, no en preguntar, fíjate, muchas veces, chuta, de repente nosotros estamos metidos en una realidad distinta, pero la realidad del sistema educativo chileno es que el apoderado no pregunta sobre los valores, no pregunta sobre la libertad, no pregunta sobre el proyecto educativo, no pregunta sobre qué tipo de persona queremos, no pregunta nada, solo lo primero que pregunta, ¿cómo le fue en el CIMSE? O sea, ¿cómo le fue en el control de calidad externo? ¿Cachai? Eh, ¿Cómo les va en la PSU? Y hoy día se agrega otro elemento, lo vamos a explicar después, en cuanto a los nuevos grupos y nuevas exigencias. Pero hoy día se agrega otro elemento cuando el apoderado busca colegio. Te preguntan y buscan, ¿es un colegio seguro? ¿Cachan? Si es un colegio seguro, algo así como en este barrio roban, como cuando vas a rentar una casa. ¿Ha habido robo en este barrio? Hay mucho lanza en la feria que se pone en la esquina, eh, pero no eres un apoderado que esté preocupado de la parte de la formación como persona. Y los colegios también abandonaron eso, porque formar como persona, hay una declaración de principios muy poética, no te atrae apoderados. Los puntajes altos son los que atraen apoderados. He traído, me acuerdo muy bien de haber trabajado en un lugar en que una alumna mm, sacó un puntaje nacional en historia. Wow, dije yo, te juro, me llegó hasta un bono. ¿Y por qué me llegó un bono? Es que es puntaje nacional. Y después los afiches con la foto de la niña colgados afuera, en la calle, puntaje nacional, porque es una excelente publicidad. Y por supuesto tú tienes algún periodista amigo que hace un reportaje que aparece en el Mercurio y la gente lo lee como si fuera un reportaje. Oh, mira la niña, qué interesante, ¿de qué colegio es?
Chuta, oh, qué buen colegio. Y aparece el interés del consumidor. Es como cualquier oferta de supermercado. Entonces, por eso se dice, la idea es que actuemos, sobre todo los apoderados de colegio, como consumidores y exijan como consumidores la calidad de servicio, por ejemplo. Ahora, lo que hay eh, es una repetición textual, casi religiosa, del pensamiento de Milton Friedman. Tú debes ser un consumidor, tú debes buscar aquel que sea el mejor proveedor del servicio que quieres consumir. Entonces, no es como en otros tiempos que tú ibas a tu escuela más cercana, porque todas las escuelas eran iguales y todas tenían la misma filosofía. Tú a lo mejor vas a buscar una escuela que te va a quedar en otra ciudad, pero no importa porque es la escuela que tú consideras que es buena, como consumidor consideras que es buena, porque corresponde a tu pensamiento religioso, corresponde a tu filosofía política, corresponde a los resultados de CIMSE o PSU y tú quieres tener que tu hijo tenga un excelente resultado CIMSE PSU porque eso te garantiza que va a entrar a la universidad, va a ser un buen profesional y va a ganar plata. Y se va a transformar en un consumidor. Si usted recuerda el primer video que vimos, el de Chomsky, esta idea de que el estudiante universitario se endeuda para poder pagar sus estudios, pero una vez que sale está endeudado, entonces tiene que ser un tipo que se dedica a trabajar, trabajar, trabajar para producir plata y pagar, pagar, pagar. Es como parte del mismo esquema. Ese estudiante, de alguna manera, antes de llegar a la universidad, tuvo que pasar por todo un proceso de entrenamiento para rendir las pruebas estandarizadas. Ese entrenamiento son las clases. ¿Ya? Sobre todo ustedes conocen colegios en donde lo que más importa es CIMSE o PSU. Se hacen horas especiales, se hacen clases especiales para lograr buenos puntajes de los chiquillos. En realidad no es el interés de que los chiquillos se superen, sino que simplemente tengan un buen puntaje y eso es excelente para el colegio. Sofía, dime, para cerrar porque se nos va la hora. Sofía. La Sofía levantó la mano y se quedó callada. Ya. Eh, ¿No se me escucha? sí te escucho, despacito, pero te escucho. Ah, ya. Levanté la mano sin querer, no sé cómo bajarla, pero Qué aprovechando linda, sí. Me pasa. que ya la tengo levantada, quería comentar que en mi otro colegio, me acuerdo que yo estaba en segundo básico y ellos para lo más importante era el 15 y hacían horas especiales y todo eso. Era particular subvencionado. Y cuando había alumnos porro o que les iba mal o necesitaban como ayuda, decían, no, vengan ese día. Mira, aquí hay dos realidades que reconocer. O sea, si yo soy un colegio particular pagado, un colegio privado, en general, ese estudiante dispone de un universo que le permite maximizar sus conocimientos, potenciarse bastante. Puede ser un estudiante que yo no necesito explicarle en fotos el Renacimiento, lo ha visto, se pegó un viaje a Roma. Pero hay otros estudiantes, otros colegios que maximizan el entrenamiento. Pero eso, mira, para no quedarme me lo voy a explicar después, así que aprovechen los 10 minutos, váyanse a un recreíto, tómense algo, yo voy a terminarme mi café con leche que se me enfrió y, y, y nos vemos más ratito. Y ahí termino de explicar este asunto porque no es tan simple como alguno cree y es bastante como enredoso. Y hay muchas aristas, muchas aristas. Así que más ratito les voy a decir eh, cómo está la cosa, pero nadie se mueva, nadie se mueva, nadie se mueva. Voy a hacer algo que se llama pasar asistencia. Y ¡pum! Listo, ya pasé asistencia. Me encanta eso.